tema que vamos a ver hoy es vamos a investigar sobre la relación con nuestro cónyuge en el libro de Proverbios. Originalmente, si podíamos titular esto, solamente basando en el libro de Proverbios, era la relación con la esposa. Porque como saben, el libro de Proverbios es escrito de un padre hacia un hijo y los consejos que le da un padre hacia su hijo. Ya hemos dicho que el contexto era la corte de Salomón, donde los príncipes eran educados por los sabios de esos tiempos y educaban a sus alumnos, y los alumnos eran como hijos, ¿no? La relación entre maestro y alumno eran como hijos. Entonces, los consejos que daban estos sabios, o el padre a su hijo, que tenga que ver con su relación con su esposa. Entonces, como nosotros no estamos en ese contexto, podemos, de corte y de padre a hijo, podemos decir nuestra relación con nuestro cónyuge, ¿no? Para poder aplicarlo tanto a mujeres para hombres como hombres para mujeres. Y de ahí vamos a ver algunos pasajes en el resto de la Biblia. Empezamos con Proverbios 5, 15 al 19. Proverbios 5, 15 al 19, que dice: bebe el agua de tu propio pozo, el raudal que emana de tu propia cisterna. ¿Por qué derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Esas aguas son para ti solo, no para compartirlas con gente extraña. Bendito sea tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud, con esa cervatilla amada y graciosa. Sacíate de sus caricias en todo tiempo. Recréate siempre con su amor. Y estos proverbios, 4 versículos, es como un resumen del libro de Cantares, porque precisamente el libro de Cantares invita a la relación romántica, erótica dentro del matrimonio, y usa este tipo de prosa, de poesías. En el hebreo original muchas veces la poesía rima y era fácil de memorizar para poder usarla en la práctica. Y esto era considerado material para personas solamente casadas, ¿okay? No era material para jóvenes. Pero miren, según ese versículo, el llamado es a deleitarse y a disfrutar del placer sexual dentro del matrimonio. Se está usando figuras de agua o pozo, cisternas, ustedes ven ahí. ¿Por qué derramar tus fuentes por la calle? Todas estas son figuras que tienen que ver con el placer sexual. Okay, no vamos a ir al detalle, pero tiene que ver con el placer sexual dentro del matrimonio, que sean para ti solos y no para compartirlas con gente extraña. Es algo muy común hoy en día que se hace, donde muchos matrimonios tienen matrimonios abiertos y donde hay clubs o lugares donde van con su esposo o su esposa, intercambian de pareja, ¿no? Swinger se le llama en inglés. Bueno, no es bíblico. El matrimonio, según este pasaje, Cantar de los Cantares y el resto de la Biblia, es un llamado a la monogamía, con una esposa, con un esposo. Entonces, la importancia de la sexualidad como un pilar en el funcionamiento de la relación matrimonial. ¿El sexo es importante en el matrimonio? Claro que sí, claro que sí. En mucha consejería, muchas personas preguntan, ¿y qué es? Porque muchas parejas dicen, hemos aprendido a no tener relaciones y vivir felices, estar satisfechos, ¿no? Y claro, eso necesita ser definido porque hay muchas maneras de ser sexuales con nuestras parejas. Acariciarnos y besarnos es parte de la sexualidad, no solamente el acto, sino todo lo que se hace antes. Entonces, por razones de salud o por razones de traumas o por razones de fisiología, lo que sea, muchas veces las parejas han aprendido otra manera de expresar su sexualidad, como en los besos o en las caricias o en los masajes, pero todo eso es parte. Y claro, tiene que haber un acuerdo mutuo y no que una parte quede insatisfecha y la otra está bien, porque la Biblia habla que Dios dio la sexualidad como un pilar en el funcionamiento de la relación matrimonial. Otro pasaje junto a ese pasaje de Proverbios es 1 Corintios 7 del 3 al 5. 1 Corintios 7 del 3 al 5, que dice:
El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino la esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Pero vuelvan luego a juntarse o a unirse, la palabra, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse, controlarse. Entonces acá Pablo no solamente habla a la esposa, diciéndole que le cumpla al marido, porque el marido es dueño de su cuerpo, que era lo normal en una sociedad patriarcal. La mujer tenía que cumplirle a su marido. Lamentablemente, en muchas de estas sociedades la mujer era minimizada a ser objetos sexuales o de servicio sexual a los esposos. Entonces acá el mensaje bíblico es radical porque rompe con todas esas normas culturales, machistas, no patriarcales, pero más machistas, porque el patriarcalismo puede ser algo bueno y ha sido algo bueno para muchas sociedades donde han defendido a la mujer. Pero en este caso estamos hablando de un machismo, donde el hombre declara que es jefe y que la mujer debe de cumplirle. Entonces acá Pablo dice ambos necesitan, o ambos, mejor dicho, tienen autoridad sobre el cuerpo del otro. No solamente el hombre, sino la mujer sobre el hombre y el hombre sobre la mujer. ¿Okay? Y no deben de negarse, y ven ahí mutuo consentimiento. Para que una relación sexual trabaje y sea edificada, tiene que ser mutua. Lamentablemente en muchos de los casos prácticos, y no voy a hablar mucho de esto porque estoy hablando más de lo que dice la palabra, cuando hay problemas sexuales es de una parte o de la otra, o ambos no se entienden, o ambos quieren imponerse, o no se comunican, etcétera, y al final terminan frustrados, porque o se niega algo, ¿no? La tendencia quizás de la mujer de negar algo, de castigar el acto sexual, porque no llegan a un acuerdo. Entonces acá la palabra clave dice que si se van a negar, que sea mutuo consentimiento, y por eso podemos también concluir que si van a entrar en una sexualidad dentro del matrimonio, tiene que ser mutua. O sea que el marido está para complacer a la mujer, como dice el versículo 3, y la mujer está para complacer al marido. Y solamente a través del complacer a nuestra pareja podemos sentir placer. Interesantemente, investigaciones de la sexualidad, y ahí termino con este ejemplo, investigaciones de la sexualidad humana están dando resultados que el placer se experimenta cuando la persona da placer al otro. Por alguna razón hay una química en nuestro cerebro que incrementa el placer en que uno goce de eso cuando uno empieza dando placer al otro. ¿Okay? Entonces, es bíblico. Dios diseñó esto, así que está en la palabra de Dios. Proverbios 12:4. Estamos hablando sobre la relación con tu cónyuge y hemos dicho entonces, el primer punto, que la Biblia llama a que los esposos se deleiten y disfruten del placer sexual dentro del matrimonio. Esto va en contra de una cultura machista y va en contra de una cultura donde se decía antes que el sexo era malo. ¿Se recuerdan que hubo un tiempo en donde el sexo era malo y se usaban muchas palabras feas para ofender, y entonces la religión fue vista como restricción del gozo del sexo en el matrimonio? No estamos hablando de la inmoralidad fuera, pero en el matrimonio mucha gente pensaba, bueno, si eres religioso entonces no sabes gozar del sexo porque estás restringido, y la Biblia totalmente habla en contra de eso. Proverbios 12:4 dice, ahora vamos a características. La mujer noble es corona de su esposo. Podemos decir, el hombre noble es corona de su esposa. La malvada es como carcoma en sus huesos. Y acá la idea es que la nobleza, la bondad es esencial, sirve como vitamina que nutre el matrimonio, las relaciones, la nobleza y la bondad.
Es una característica esencial para nutrir nuestra vida matrimonial y el resto de nuestras relaciones. O sea que hay un valor en la actitud de amabilidad. Efesios 5:9 es un paralelo a este pasaje que voy a leer. Dice, y está hablando porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. O sea que si quiero, cuando Dios actúa en uno, cuando Dios es el centro de la vida matrimonial de la pareja, la bondad y la nobleza tiene que ser algo que fluya para con mi esposo y no lo opuesto, porque es una característica de la obra de Dios operando en la persona. Si yo no doy nobleza ni soy noble con mi pareja, entonces debo cuestionar si estoy permitiendo que Dios trabaje en mi vida. Si no soy noble es porque no estoy permitiendo que Dios trabaje en mi vida y yo estoy dirigiendo mi vida. Proverbios 14:1. Y ustedes pueden copiar el otro pasaje que es capítulo 24 del 3 al 6, que también habla del mismo tema. Proverbios 14:1 y capítulo 24 del 3 al 6. Dice así, la mujer sabia edifica su casa. ¿Okay? O el hombre sabio edifica su casa, pero la necia o el necio la derriba con sus propias manos. ¿Okay? Acá no hay que echarle la culpa a nadie más que a uno mismo que asuma responsabilidad, ya sea para edificar el hogar, empezando con la pareja matrimonial, después con los hijos, el hogar, o ya sea que destruyamos o derribemos, nuestra relación matrimonial o nuestro hogar. Cuando suceden las separaciones y los divorcios es cosa de ambos. ¿Okay? Muchas veces tenemos la tendencia a echar culpas cuando suceden separaciones de cómo me trató, que él no me entendió, etcétera. Echamos la culpa, pero la Biblia dice que uno tiene responsabilidad, ya sea para edificar o para arruinar. Y si mi pareja o mi esposo no colabora en la edificación de mi hogar, yo de todas maneras soy responsable ante Dios, no de excusarme. Si no él edifica, entonces yo tampoco voy a edificar. Si él va a destruir, yo también voy a destruir. Yo no tengo excusa para justificarme en actuar de la misma manera, pero delante de Dios, si soy sabia, voy a edificar. Entonces se necesita sabiduría para contribuir a la edificación de nuestros matrimonios, hogares y relaciones en general. Ese mismo pasaje de Efesios 5, vean los versículos más adelante, versículo 15 al 17, de ese mismo pasaje de Efesios 5, del 15 al 17 dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir, tengamos cuidado de cómo vivamos, no vivan ya como necios, sino como sabios, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Muy interesante. Vivir sabiamente es estar entendido de cuál es la voluntad de Dios y saber aprovechar bien el tiempo. Si podemos resumir qué es ser sabio, es estar entendido, saber cuál es la voluntad de Dios y saber aprovechar el tiempo, los tiempos. Cuándo es beneficioso hablar, cuándo no es beneficioso hablar, cuándo es prudente resolver conflictos, cuándo no es prudente de resolver conflictos. Toma sabiduría. Si mi esposo viene cansado del trabajo y sé que la primera hora que al llegar a la casa, lo menos que quiere escuchar es quejas, o peleas, o cosas negativas, entonces yo tengo que ser sabia y si quiero expresarme y ser entendida en algo, tengo que evitar de no hacerlo durante esa hora que llegue a casa, porque ¿de qué me vale a mí frustrarme y tratar de explicarme cuando él no está en ese momento? Acá él todavía está tratando ya sea desconectarse del trabajo o de estresarse, lo que sea. Yo no sé lo que pasa en su mente. Entonces, si yo empiezo a comprender y a entender a mi esposo
que cuando llega a casa no es el momento de, ¿sabes lo que hizo tu hijo? O ¿sabes lo que no? Y darle problema. Entonces tengo que saber ser sabia y saber usar bien los tiempos. Entonces, ver cuándo es el momento en que pueda hablarle con él. Y yo sé que muchas mujeres se quejan y dicen que nunca hay tiempo, nunca es el momento exacto. Y claro, los maridos dicen, sí, porque cuando quiero hablar justo estoy viendo mi programa y me interrumpe, o estoy viendo mi deporte, o estoy trabajando. Entonces, durante el día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días, 24. Durante la semana tiene que haber un momentito donde el esposo está más abierto y dispuesto. Ahora, acá tenemos un poquito de ayuda también con lo que acabamos de leer con el primer pasaje, capítulo 5. ¿Cuándo es? La pregunta clave es, ¿cuándo es? Y hablando a las mujeres, ¿no? Sobre los hombres, vamos a ser más específicos. ¿Cuándo es que el esposo está más dispuesto a escuchar a su mujer? Según las estadísticas, y entendiendo un poquito más el consejo de la Biblia, ¿cuándo es que el marido está más entendible a entender a su mujer? ¿Y saben cuándo es el tiempo? Después de estar con ella en la intimidad. Es el momento cuando el esposo está más accesible a escuchar. Ahora, usar el tiempo sabiamente. Si yo voy a esperar a la medianoche, después lo que va a suceder es ronquidos. No es momento de hablar porque ya llegué. Entonces, muchas veces hay que iniciar, porque generalmente son los hombres los que inician, ¿no? El momento íntimo. Hay que iniciar, ya sea a mitad de día o ya sea en la mañana, cuando hay el tiempo, y de ahí, allá voy con lo que tengo que sacar. Están más accesibles. Pero si voy a esperar que me toque el primer dedo a las 10:30, cuando yo sé que después está ya knockout, entonces no hay sabiduría ahí. Entonces estamos aplicando la sabiduría bíblica, ¿no? De saber usar el tiempo y aprovechar el tiempo. Y la otra parte es de entender la voluntad de Dios. Bueno, sobre eso solamente voy a mencionar porque esto lo estamos estudiando en la escuela dominical. Entender la voluntad de Dios. Versículo 21 al 33 del mismo pasaje de Efesios 5 nos dice sobre la voluntad de Dios para el matrimonio. Mujeres, honrar, estar sujetas, ceder a su marido, al liderazgo de servicio de sus maridos, si lo puedo resumir así, y maridos, amen a sus mujeres, cuídenla como a sus propios cuerpos, susténtenla, sacrifíquense por ella, nútrenla, ¿no? Si podemos usar todos los verbos que usa, y la comparación es así como Cristo con su iglesia. Entonces, si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para el trato con mi esposo, lo único que tengo que hacer es leer Efesios 5 del 21 al 33, que empieza con la mutua sometimiento, y la mujer entonces se somete a su marido cediéndole que la sirva. La tendencia es que la mujer es la que sirve, pero acá el llamado bíblico es que el hombre debe de iniciar el servicio como característica de su liderazgo espiritual como cabeza. Y el hombre entonces, ¿cómo se somete a su mujer? Amándola, entregándose a ella, sacrificándose a ella, y así entendemos la voluntad de Dios en el matrimonio, algo que trabaja perfectamente. Ok, entonces, vivir sabiamente significa respetar a nuestra esposa o a nuestro esposo, entender sus vulnerabilidades o susceptibilidades, sus debilidades, ¿no? Y lo que le fastidia, la irrita, vivir en paz, buscar la paz, dice el pasaje de Efesios, ahora les voy a dar otro pasaje, de 1 Pedro 3 del 7 al 12. 1 Pedro 3 del 7 al 12. Buscar la paz, promover la paz, unidad, entenderse, amarse, ser compasivos, la actitud, y humildes, bendecir y no insultar. No uses tu lengua para hacer daño y obrar sino usa tu lengua para obrar según la voluntad de Dios, que sea algo recto. Le leo el pasaje de 1 Pedro 3, 7 al 12, que tiene que ver esta parte de nuestra actitud hacia nuestro cónyuge, ¿no? 1 Pedro 3, 7 al 12. Dice, de la misma manera ustedes los esposos sean comprensivos con ellas. Imagínate, es una sociedad donde la mujer no tenía derecho matrimonial, con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas
pues como mujeres son más delicadas, entender las vulnerabilidades, las susceptibilidades, y además son coherederas, igual que ustedes, del don de la vida o del reino de los cielos. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Versículo 8. En fin, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, nuevamente la actitud, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente y no vuelvan mal por mal. No me entendiste, te quemo la comida, ¿no? O hago algo, ya no me vas a tocar. Ni maldición por maldición, al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición, porque el que quiera amar la vida y llegar a buenos días, a ver días buenos, deben de refrenar su lengua del mal y sus labios no deben mentir, debe apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla, o hacedores de paz, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, como dijo en el versículo 7 al final. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Y todo esto está dentro del pasaje que se le da los consejos matrimoniales tanto a las esposas al principio del capítulo 3 y después al esposo al final de ese mismo pasaje. Así que podemos aplicar sobre las actitudes que debemos de tener. Que se necesita sabiduría para contribuir a la edificación de nuestros matrimonios. Y acá hemos visto dos pasajes, Efesios y 1 Pedro, donde se nos dice en forma práctica qué significa vivir sabiamente y cómo podemos ser entendidos de la voluntad de Dios, porque se nos dice en detalle. El otro pasaje que le dije que apunten es capítulo 24, de 3 al 6, Proverbios 24, del 3 al 6, que dice lo mismo que este pasaje del capítulo 14:1, que habla de cómo se edifica la casa y habla que con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento, y de ahí al final uno debe de aceptar consejos o buscar consejos en el versículo 6 al final. Así que no lo voy a leer porque es paralelo a este pasaje. El otro pasaje es Proverbios 18, 22. Proverbios 18, 22. Lo leo. Y hay que tener cuidado con lo que, porque nuevamente no son mandatos, sino son recomendaciones, ¿no? Dice, hallaste esposa, nos diríamos o esposo, has hallado el bien, has alcanzado el favor del Señor. Y con eso no significa que las solteras o las que no tienen esposos no tienen el favor de Dios. No podemos concluir eso, porque recuerden que en otros pasajes dice que es mejor vivir solo que con una persona que te atormenta. Así que no tiene que ver con eso, sino que en algunas circunstancias hay felicidad, hay algo bueno en tener compañía, ¿no? El pasaje paralelo a esto es Eclesiastés 4, del 9 al 12. Eclesiastés 4, del 9 al 12, que dice, dos son mejor que uno, porque sacan más provechos de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. Y lo estoy aplicando al matrimonio. Pero hay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, mutuamente se calientan, pero uno solo no puede calentarse. Uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. El cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces, acá en Eclesiastés está hablando sobre los beneficios de tener un amigo o alguien a tu lado, y yo lo estoy aplicando al matrimonio, ¿no? Usando el pasaje que se leyó de Proverbios 18, 22. Que encontrar esposo o esposa es algo bueno cuando encontramos a la persona indicada, cuando la persona que nos casamos teme a Dios o ama a Dios. Entonces, claro que ambos vamos a buscar obedecerlo y someternos y ver cómo, porque en todos los matrimonios hay problemas, en todos los matrimonios hay dificultades, pero esperamos que se hace más fácil con una persona que ama y teme a Dios, honrar a Dios, que aquel que dice amar a Dios, pero lo demuestra con sus hechos totalmente lo opuesto. Entonces, mi recomendación, obviamente, para aquellos que están buscando pareja, es que conozcan bien a la persona, ¿no? Que conozcan bien a la persona, porque sí es bueno estar acompañado, pero si no conocemos bien con quién nos casamos,
o nos comprometemos, podemos terminar mal, ¿no? El otro capítulo es 19, Proverbios 19, 13 al 14. Proverbios 19, 13 y 14. Dice, el hijo necio es un dolor para su padre. Nosotros diríamos un dolor de cabeza, ¿no? La mujer contenciosa es gotera constante, tortura china diríamos. Casa y riquezas, herencia paterna. Mujer prudente, herencia del Señor. O hombre prudente, herencia del Señor. Y acá Proverbio está haciendo el contraste de lo necio y lo sabio en las relaciones. Cuidado con la contienda en tu relación matrimonial. Ya hemos hablado sobre las divisiones aparte. Hay que buscar la paz, la resolución de los problemas. Y acá cuando habla de mujer prudente o persona prudente, la prudencia es una virtud en la persona y es vista como herencia misma de Dios. La prudencia. Muchas veces las peleas son fomentadas por falta de prudencia. Decimos cosas hirientes que después nos lamentamos, pero ya largamos la lengua, ¿no? Ya muy tarde para ya herimos a las personas, aunque después nos lamentemos y pidamos perdón, pero ya agarramos nervios importantes. Entonces hay que ser prudentes. Dios a través de su palabra hemos visto que produce sabiduría. Y según el prólogo de Proverbios, recuerden cuando estudiamos Proverbios 1 y el prólogo que son del 3 al 7, según el prólogo de Proverbios, la prudencia es hermana de sabiduría, es un acompañante de la sabiduría. La prudencia y el discernimiento, el conocimiento, son parientes de la sabiduría. ¿Por qué? Porque una persona prudente busca lo mejor, lo excelente para las otras personas y podríamos decir para la relación matrimonial. Así que acá se nos dice que seamos prudentes en nuestras relaciones porque eso es herencia del Señor. 2 más y terminamos. Proverbios 21, 9, 19. Proverbios 21, 9, 19. Dice, es mejor vivir en la azotea de la casa, o nosotros diríamos en el basement de la casa, que compartir la casa con una esposa o esposo agresiva o iracunda, que no sabe controlar sus emociones. Es mejor vivir en un rincón del techo que convivir con una mujer peleonera o un hombre peleonero. La ira no expresada produce agresividad. Cuando nosotros no admitimos y aceptamos nuestra ira, nos la comemos. Y comienza a formar en nosotros un volcán dentro, en nuestro interior. Llega a ser como una olla de presión. Hasta que llega y acumulamos y acumulamos. Y hasta que llega el momento que no es oportuno y explotamos, como el volcán explotamos. Lamentablemente, en nombre de quiero mantener la paz, en nombre de es mejor no pelear, nos callamos, pero la pelea posterior viene a ser peor que la que pudimos contender o por lo menos no pelear, pero hablar y expresarnos inicialmente. El rencor se enmascara y pretende estar bien cuando lo que está esperando es tener una oportunidad para vengarse. Y la ira es lo que la ayuda. ¿Okay? La ira se expresa en agresividad y eso es pecado. Cuando la ira se expresa en agresividad es pecado. Entonces acá podemos hablar sobre resoluciones o cómo resolver conflictos en el matrimonio. Y ya hemos visto el tema de la ira, qué hacer con la ira. El consejo práctico es, hay que expresar la ira y hay que saber cómo expresarla. Porque si no la sabemos expresar, la acumulamos y va a explotar. Y cuando explote somos agresivos y dañamos. Hacemos más daño. ¿Okay? Y no solamente eso, sino que el tiempo que guardamos esa ira estamos acumulando rencor. Dañándonos nosotros mismos. Pasajes paralelos a este pasaje de Proverbios 21, 9 y 19, porque les leí 2. Proverbios 21, 9 y 19 fue lo que les leí. Que hablan parecido a este, es Proverbios 25, 24.
que no lo voy a leer, pero Proverbios 25, 24, y Proverbios 27 del 15 al 16, Proverbios 27 del 15 al 16 y el versículo 31. Ok, el último pasaje es Proverbios 23, 27. Proverbios 23, 27. Okay. Quizás esto vaya para los hombres, pero también lo vamos a aplicar para las mujeres. Dice Proverbios 23, 27, porque la ramera, la prostituta, es un abismo profundo. La mujer ajena es un pozo estrecho. O el hombre ajeno es un pozo estrecho. Y la idea es, no te metas con la mujer, hombre ajeno, ¿no? No te metas con la mujer o hombre ajeno, porque terminarás lamentándote. Asegúrate que la persona esté libre de previos compromisos. Asegúrate que la persona esté libre de previos compromisos. Este proverbio tiene mucho, porque al principio empezamos con el capítulo 5, donde el consejo es que se alegre, que se recree, que se goce con su mujer en su juventud, que en ella encuentre la satisfacción. Y todo el libro de Proverbios habla o describe el camino de la necesidad como una mujer ramera, como una prostituta, que es lo que hemos estudiado los primeros 10 capítulos. Y dentro de esos 10 capítulos, el padre da consejos al hijo diciendo que no vaya por camino de la prostituta, que no la busque o que no se acerque a ella porque ella lo va a engatusar, lo va a envolver y lo va a invitar. La idea es, para poder aplicarlo, es que el consejo es no nos metamos con personas ajenas. Porque la prostituta tiene un esposo, se ha ido de negocios. ¿Se recuerdan cuando dice mi marido está de negocios y va a tardar y yo he preparado mi cama? ¿Se recuerdan cuando estudiamos el capítulo 7, el capítulo 9 de Proverbios? Y lo invita y estamos tú y yo solos, vamos a consumir nuestro amor. Entonces, no nos metamos con la mujer o con el hombre ajeno porque terminaremos lamentándonos. Es como caer en un abismo profundo. Asegúrate que la persona esté libre de previos compromisos. Es difícil para mujeres solteras en los 40 y 50 encontrar pareja, porque la mayoría de los hombres que están disponibles son hombres separados o divorciados, o muchos dicen que están separados y no lo están. Lamentablemente es difícil, ¿no? Más para la mujer que para el hombre, encontrar un mercado, digamos, de personas. Sí las hay, pero con los deditos. Entonces seamos prudentes. El actuar sabiamente, si no estamos casados, es no meternos con personas que sí están comprometidas. Y por el otro lado, si estamos casados, no abandonemos nuestro hogar por buscar aventuras allá afuera, que es común, no funciona en el hogar y en vez de solucionar, cultivar, edificar, y es porque gasta tiempo, o porque nos damos contra la pared, o porque no buscamos ayuda, o porque ya hemos hecho todo supuestamente y nada funciona. Mentira, generalmente hay que traer más personas para que nos ayuden entonces a funcionar. Cuando no funciona la relación entre dos, hay que traer consejeros, personas que nos ayuden a resolver, personas que sepan, ¿no?, sobre el tema, no cualquier persona que no entienda las relaciones de pareja y obviamente que sea entendida en la palabra de Dios. Pero la idea es que muchas personas deciden abandonar su hogar emocionalmente buscando aventuras y la frase es que yo no estaba buscando amante, sucedió, éramos amigos, éramos amigas, sucedió, por ahí nos pusimos a chatear en el Facebook o me mandó un correo y yo no sé qué pasó, pero pasó y cantamos la canción Una aventura es más bonita, etcétera, etcétera. El romance dura poco tiempo. Una vez que nos comemos la manzana, terminamos lamentándonos por el resto de nuestra vida. Esos son los consejos de Proverbios sobre la relación con nuestro cónyuge. Entonces ahí vamos a terminar para poder empezar nuestro tiempo de preguntas y respuestas.